Bienvenidos a la casa del Señor. Les suplicamos que pongan en silencio su celular. Descubramos el valor del silencio para que escuchemos a Dios y dialoguemos con Él. Recordemos que el templo es casa de oración. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todos los aclamamos como Rey porque creemos en Él, porque estamos convencidos de que con su pasión, muerte y resurrección nos abre las puertas de la vida eterna. Vamos a cantar todos bien alegres. Pa' mi Cristo que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Otra vez. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, nuestro Dios y Señor, nuestro Rey, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, vivamos esta Semana Santa con mucha fe, con mucha devoción. Vivamos esta Semana Santa como un retiro espiritual, donde pongamos nuestra mirada fija en Jesús, nuestro Dios, nuestro Maestro, que nos enseña a amar, a perdonar, nos enseña el camino que hay que seguir para llegar a la vida eterna, nos enseña a amar y ser fieles a la voluntad del Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a ofrecer esta Eucaristía para que el Señor nos conceda el don de la lluvia. Según me dicen, ya en Villa de Santiago está lloviendo. Gracias a Dios por Allende, por Villa de Santiago. Y damos para todos el don del agua, para nuestros campos y ciudades, por la paz en Ucrania, en Rusia y en el mundo, por México, por el fin de la pandemia, los enfermos y difuntos del COVID-19 y sus familias, los doctores, enfermos y enfermeras que los atienden, por los difuntos cuyos restos están en los nichos de nuestra parroquia, en la segunda misa de Melesio Ignacio Hernández, en el quinto mes de María Guadalupe Quintanilla Elizondo,
María del Carmen Jaime Velázquez, Carlos Humberto Jaime Velázquez, María del Socorro Santana, Federico Jaime Saldaña, Víctor Manuel Carrillo de León, en el 4º aniversario de Francisco Martínez Cervantes, por la salud de Renata Martínez Palacio, Beatriz Galeana Sánchez, Gilberto Esquiafino, las necesidades de Jorge Huerta. Nos acompaña el seminarista Ángel del 2º de Teología, que va a estar con nosotros toda esta semana y nos va a ayudar en las celebraciones a vivirlas con más profundidad y que toda la celebración junto con los ceremonieros de la parroquia y los ministros podamos estar todos más tranquilos coordinando estas hermosas celebraciones. Al igualmente va a acompañar a los jóvenes. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Hermanos y hermanas, dispongámonos a participar en esta celebración. Que el Señor nos perdone nuestras faltas de amor a Él y al prójimo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos venirnos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos en las lecturas como desde el Antiguo Testamento estaba ya anunciada la pasión y muerte de Jesucristo. Nos hablarán de la entrega total de Jesús, de su padecimiento y su destacada obediencia silenciosa y pacífica. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos.
reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa.
porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor, porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos.
Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este estaba también con él. pero él lo negó diciendo. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo. Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora otro insistió. Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, ¿Adivina quién te ha pegado? y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dinos. Él les contestó, Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. entonces ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo enseñando a toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, Quita a ese, suéltanos a Barrabás. a este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían,
al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este no tiene ningún mal, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos todos y hacemos un momento de silencio, contemplación y adoración a Cristo que muere por nosotros en la cruz. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo.
Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. En muchas partes del mundo se acostumbra que cuando una persona fallece se hace un minuto de silencio, sobre todo en los funerales, para en ese silencio honrar su memoria, recordar lo mejor de esa persona, tratar de comprender el misterio de la vida y de la muerte, valorar el legado que nos dejó esa persona. Y para los que tenemos fe, ese silencio también se vuelve oración, para pedir a Dios por esa persona. Cuando es un ser querido, familiar, amigo, le pedimos a Dios que le perdone sus pecados, que le premie sus buenas obras, que lo lleve a gozar de su presencia. Pero en la iglesia, cuando en algunas solemnidades, en algunas fiestas de la iglesia, como el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, el día de la Encarnación del Hijo de Dios, cuando se dice el credo o se proclama el Evangelio, cuando dice que Cristo murió en la cruz, nos hincamos y hacemos el silencio. No tan solo el silencio, sino nos hincamos. Con estos pequeños signos, la Iglesia nos invita a algo grande, a contemplar un misterio grande, el misterio de Dios con nosotros, pero también el misterio de su muerte y de su resurrección. Hoy iniciamos la Semana Santa, que también se le ha llamado Semana Mayor, se le ha llamado Semana Adorada y se le ha llamado también Semana Penosa. Las primitivas comunidades cristianas se reunían durante toda la semana para meditar con profunda veneración la pasión del Señor en los evangelios, en los 4 evangelios. Y es que el pueblo de Dios peregrino, que decía San Agustín, la iglesia es el pueblo de Dios que peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. La iglesia, el pueblo, sentía gran consuelo al meditar en la pasión de Cristo. En México, por ejemplo, en siglos pasados y en el sur de México, se presentan Cristos muy dolorosos, muy golpeados, muy sangrantes, como en la misma película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, muy sangrante. Ana Catalina Emmerich, una santa,
decía ella que así fue la pasión del Señor. Cuando el Papa Juan Pablo II vio la película, dijo, así fue la pasión del Señor. Fue muy doloroso. Pero cuando sientes que otra persona ha sufrido por ti, por tu amor, más que tú, te consuela, te fortalece y te anima a también tú ofrecerle todo tu dolor, todo tu sacrificio, todo tu sufrimiento por amor. Por eso en la oración de San Ignacio de Loyola, después de comulgar, decimos, pasión de Cristo, confórtame. En esta semana tenemos una gran oportunidad, hermanos y hermanas, para pedirle al Señor que padece por nosotros, que nos conforte, que nos haga fuertes al momento de padecer. A nadie nos gusta padecer, a nadie nos gusta sufrir, menos a los hombres. Las mujeres son más aguantadoras, ¿verdad? Como que Dios les ha dado una fortaleza muy grande a las mujeres que dan la vida, custodian la vida, protegen la vida y sacan fuerza de la debilidad. Los hombres con un dolor de muela ya nos estamos muriendo. A veces no sabemos sufrir. Decía el Padre Pío, mucha gente se acerca a pedirme que ore por ella para que Dios le alivie su sufrimiento, le quite el sufrimiento. Pero poca gente se acerca a mí a decirle que le pida a Dios que le enseñe a llevar su cruz. A veces nosotros queremos rechazar la cruz que Dios permite que llevemos en esta vida. Todos tenemos una cruz que cargar. Por diferentes circunstancias de nuestra historia personal, física, psicológica, emocional, circunstancial, económica, familiar. Cada quien sabe cuál es su cruz. Decía Monseñor Juan José Hinojosa que ordinariamente nadie le comenta a otra persona cuál es la cruz que lleva. Ordinariamente nos quedamos callados, ordinariamente sonreímos, platicamos nada más de lo bueno que nos ha pasado, pero todos tenemos una cruz que cargar por el hecho de ser personas humanas. Y pues nuestro Señor Jesucristo lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o se destruye? El que renuncia a sí mismo por mí y por el Evangelio, encontrará la vida. Pero el que quiera salvar su vida para sí mismo la perderá. Jesús nos enseña que muchas veces en la vida tendremos que sufrir, y ese sufrimiento, si es asumido con fe, con amor, y lo ofrecemos por la salvación de las almas, tiene un valor redentor. Misteriosamente, Dios ha querido o lo ha permitido
que la redención del hombre, la salvación del hombre, venga a través del amor y del sufrimiento. Por eso San Juan de la Cruz, místico del siglo XVI, lo dirá con toda naturalidad, con toda belleza, en uno de sus poemas. Dirá que el amor siempre anda por caminos de sufrimiento. Y es que el que ama está dispuesto a darlo todo. El que ama está dispuesto a dar la vida. El que ama está dispuesto a la humillación. Por eso el amor siempre anda por caminos de sufrimiento, porque se inmola como el pelícano que para dar de comer a sus crías, cuando ya no encuentra a su alrededor comida, se pica el pecho y le da de comer de su propio cuerpo y de su propia sangre. Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de lo contrario a lo que se nos dice hoy. Tú disfruta, tú defiende tus derechos. A la persona que te haga sufrir, mándala a pasear, dale, ¿verdad?, vacaciones prolongadas. Y no se nos enseña a imitar a Jesús. Hoy tenemos mucho que aprender de Jesús y tenemos que aprender de nosotros mismos. Cuando voy a visitar a un enfermo a su casa o al hospital y están con sufrimientos terribles, los encuentro con mucha ansiedad, como con un doble sufrimiento, el físico y el mental. Y cuando les digo, porque son personas creyentes, ofrece tu sufrimiento al Señor por la salvación de las almas, únete a Cristo que sufre por la salvación de las almas, que este sufrimiento tuyo, unido al de Cristo, tenga un valor redentor. La mayoría de las personas descansan, respiran profundo y le encuentran un sentido. Y recobran una paz muy grande, una paz interior muy grande. Cuando hay un porqué, entonces todo tiene sentido. Las personas se encuentran consuelo, fortaleza y descansan en el Señor. Cuando ungimos a un enfermo, le decimos el texto bíblico: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por las cargas, que yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En lo personal, cuando me toca sufrir alguna enfermedad o alguna situación, le digo al Señor: Señor,
te lo ofrezco por quien más lo necesite, de mi familia, de mi comunidad parroquial, de las comunidades donde he estado, o la persona que más necesite en el mundo. Jesús, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, tenía una santa obsesión. Hay obsesiones que son enfermizas, pero cuando es una obsesión por convicción, por amor, por obediencia, por fidelidad, esa obsesión se vuelve una salud integral, porque Jesús tenía esa obsesión de amar al Dios Padre y serle fiel, y su obsesión era salvar las almas. Esa era su divina obsesión. Ojalá que nosotros tengamos divinas obsesiones, obsesiones santas, obsesiones de fe, de esperanza, de amor, de perdón, de vivir la santidad de vida, de luchar cada día y no dejarnos vencer, pidiéndole siempre a Dios la gracia de su Espíritu, porque solos no podemos. Hoy hemos victoriado a Cristo como Rey. Hicimos una brevísima introducción de una procesión breve, pero mañana, en la mañana, a las 9 de la mañana, en Lago Eri, vendrán en procesión a las 9:30 para llegar aquí a misa de 10, y allá se va a leer el texto bíblico cuando Jesús entra a la ciudad santa de Jerusalén y el pueblo lo aclama, lo vitorea como Rey, como el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Y los niños hebreos y la gente extendía sus mantos por el camino y lo aclamaban. Pero en esa misma semana, en esos mismos días, pues había gente que estaba asusando para crucificarlo. Y aquí el problema fue que no tanto las obras buenas que hizo muchísimas obras buenas. Decía Jesús, ¿por cuál de todas estas obras buenas me quieren apedrear? Y dijo, por ninguna. El pueblo dijo, por ninguna obra buena te queremos apedrear, sino porque tú eres blasfemo. Te dijiste, Hijo de Dios. El hombre no comprende a Dios y se cierra a Dios. Yo creo que hoy, muy sutilmente, también el hombre se cierra a Dios, no comprende a Dios o busca un Dios a su medida. Muchas veces busca a un Cristo sin cruz y se queda con una cruz sin Cristo. Que este misterio, que para muchos es escándalo, como para los judíos, un Mesías crucificado, y para los griegos una locura, para nosotros los creyentes sea sabiduría de Dios, sea amor de Dios, sea el poder de Cristo que nos salva y sufre en su propia carne lo que merecen nuestros pecados. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a vivir santamente esta Semana Santa. Amén.
Nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre todo. Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todo. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En sus hojitas parroquiales, ahí las tienen, ¿verdad? Si a alguien le falta, levante la mano para que pasen los ministros a llevarles. Todos tienen, allá atrás les falta. A ver, los ministros, por favor, llévenles hojitas parroquiales allá atrás, en la entrada, por favor. Imploremos, hermanos, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, para que en la cruz que presentó oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por toda la humanidad. Después de cada petición cantemos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, oremos. Señor, ten piedad. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana y la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe, oremos. Señor, ten piedad. Por los países que sufren la tragedia del hambre o de la guerra, para que Dios les dé su fortaleza y los cristianos, seguidores de Jesús muerto en la cruz, vivamos con el afán de hacer todo lo posible para que acabe tanto dolor. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, para que el Señor toque su corazón y los convierta. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos al decir: Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu del Señor Jesús, deseémonos la paz unos a otros. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, que por amor a nosotros padeció hasta la muerte en cruz. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Para recibir la Sagrada Comunión, lo vamos a venir haciendo como lo hemos hecho de costumbre. Mano izquierda, la derecha por abajo de la mano izquierda. El ministro o el sacerdote coloca la forma sagrada en la mano izquierda. Nos descubrimos cubrebocas, tomamos con la derecha la forma sagrada y comulgamos. Debemos comulgar en presencia del sacerdote. No se puede caminar con la hostia, tampoco se puede santiguarse con ella.
ni mucho menos tratar de sacarla del templo. Entonces, para que por favor, al momento de comulgar, comulguen delante del sacerdote o de los ministros. Se van a hacer 3 filas, una en cada uno de los laterales y una más al centro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Avisos de Semana Santa. El domingo 10 de abril a las 9 de la mañana será bendición de Ramos en el Parque Lago Erie, la procesión de Ramos. Las misas del domingo serán a las 10 a.m., 12, 5, 7 y 8:30 p.m. El lunes 11 de abril al miércoles 13 de abril se harán visitas a las casas de 11 de la mañana a la 1 de la tarde y de 4 a 6 p.m. Los horarios de las misas serán 8 a.m., 11 a.m. y 7 p.m. El martes 12 de abril a las 11 de la mañana, misa de unción de enfermos. Después habrá una convivencia al terminar la misa. El miércoles 13 de abril a las 7 p.m., recepción de los santos óleos. El jueves 14 de abril a las 6 p.m., misa de la Cena del Señor. 8 p.m. a 12 a.m., adoración al Santísimo. El viernes 15 de abril a las 11 a.m., Vía Crucis. En el templo parroquial y también en Parque Río La Silla, a las 12 p.m., 7 palabras. 5:30 p.m., celebración de la Pasión del Señor, adoración a la Santa Cruz y la Sagrada Comunión. 8 p.m., 9 p.m., pésame a la Virgen y a las 8, procesión del silencio. Sábado 16 de abril a las 11 a.m., Vía Matriz en el templo parroquial. Vigilia Pascual, sábado 16 de abril a las 9 p.m., Santa Misa, bendición del fuego nuevo. Los esperamos a todos para juntos vivir una Semana Santa en oración, meditación y reflexión. Muchas gracias. Pueden llevarse su hojita con todos los horarios de Semana Santa para que lo tengan presente, lo peguen ahí en el refrigerador y puedan acompañarnos todos los que puedan a estas celebraciones tan especiales. Si alguien va a salir fuera de la ciudad, pues llévense pues un libro de oraciones, o del Via Crucis, o la Biblia, el misal, o también por las redes sociales pueden seguir ustedes las diferentes celebraciones. Que no pase en vano, que no echemos en saco roto la gracia de Dios, que Dios quiere que recibamos este año especialmente. Nos ponemos de pie. Señor, tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buenas noches, que tengan feliz semana, que disfruten estar en familia, estos días de descanso, pero también de oración y meditación. Podemos irnos en paz. Todas las personas que quieran que les bendigamos los ramos, pasen al frente.